Ella fue dejada sola, en una cama de hospital. Tenía 7 años y el corazón roto de tanto esperar. Él entró allí con rabia, sin intención de sentir nada, pero ese encuentro entre una niña olvidada y un hombre roto por dentro fue el comienzo de algo que nadie esperaba. Quédate hasta el final, porque esta historia no habla de caridad, habla de redención y quizás de amor verdadero. El pasillo del Hospital Central de Buenos Aires olía a cloro, desinfectante y resignación. Afuera, el sol se escondía entre nubes pálidas, como si también evitara mirar hacia adentro. Todo el edificio parecía detenido en el tiempo, como si cada reloj hubiese dejado de marcar las horas en espera de un milagro o de una última despedida. Tomás Luján avanzaba sin apuro. Sus zapatos de cuero negro pulido resonaban contra el piso de granito con una precisión casi quirúrgica. El traje azul oscuro, sin una sola arruga, contrastaba con el descuido general de aquel lugar donde el dolor se respiraba como el oxígeno. En su rostro no había expresión, ni incomodidad, ni tristeza, ni ansiedad, solo un frío absoluto, como si la vida entera hubiera aprendido a no tocarlo. La recepcionista de guardia lo había mirado como si esperara alguna reacción humana al mencionar el nombre. Habitación 308. Está estable, pero el médico dice que no hay mucha esperanza. Nay. Tomás había asentido en silencio, sin agradecer, sin emitir palabra alguna. Ahora estaba frente a la puerta. Una placa de plástico con el nombre completo de su padre colgaba torcida, mal pegada con cinta. Luis A. Luján. Ese nombre aún tenía el poder de atragantarle el aire, aunque no lo reconociera en voz alta. Con un movimiento seco, empujó la puerta y entró. El cuarto estaba envuelto en un silencio denso. Solo el pitido rítmico del monitor cardíaco rompía la quietud. En la cama, conectado a tubos que salían como raíces artificiales desde su cuerpo marchito, yacía el hombre que alguna vez fue el centro y el vacío de su infancia. Tomás no se acercó de inmediato. Se quedó parado al pie de la cama, observando desde la distancia. El rostro de su padre había envejecido brutalmente. Las mejillas hundidas, los labios entreabiertos, la piel translúcida, la barba blanca descuidada, los párpados cerrados, temblaban apenas con cada respiración forzada. Pero no era eso lo que le provocaba ese nudo en el pecho. Era esa otra imagen que se le superponía, la del mismo hombre, joven, con un bolso colgado al hombro, dándole la espalda a un niño de 6 años en el umbral de una casa humilde, sin mirar atrás, sin una palabra, sin una explicación. Tomás cerró los ojos. Habían pasado más de 30 años y aún lo sentía. Ese frío en el estómago, esa voz infantil preguntando por qué papá no volvía, esa promesa rota que su madre nunca quiso explicar. «No vine por vos», murmuró sin esperar respuesta. Y aunque lo decía en voz baja, cada palabra salía con la contundencia de un martillo sobre el mármol. «Vine para asegurarme de que esto se termina hoy». Apenas dio un paso hacia la cama. Observó las manos delgadas y venosas del viejo, ahora inertes sobre las sábanas. Manos que antes sostenían cigarrillos, botellas, llaves de coches, pero nunca las suyas. No había fotos en la habitación, ni flores, ni cartas de despedida. Solo una carpeta médica colgada al costado de la cama, con notas clínicas que a Tomás no le interesaban. Se preguntó si ese cuerpo seguía sintiendo algo, si desde lo más profundo de ese coma quedaba alguna chispa de conciencia, si su padre lo reconocía, pero la idea no le importó lo suficiente como para quedarse más tiempo. Dejó escapar una exhalación cansada, miró una vez más al rostro sin vida y giró sobre sus talones. Ya había cumplido, había venido, había mirado al fantasma a los ojos. Había comprobado que no quedaba nada que rescatar. Abrió la puerta y salió, sin mirar atrás, como lo había hecho su padre. En el pasillo, la luz blanca golpeó sus retinas. Por un instante, pensó en encender un cigarro, pero sabía que estaba prohibido.
Caminó sin apuro hacia la salida, pasando por varias habitaciones, todas numeradas, todas con sus propios dramas encerrados, vidas colgando de hilos invisibles, y entonces lo oyó, un sonido débil, apenas un murmullo, pero distinto. No era el llanto escandaloso de un niño, era un lamento pequeño, contenido, como si quien lloraba lo hiciera con vergüenza, escondido de todos. Se detuvo en seco, giró el rostro, buscando el origen del sonido. Una puerta entornada. El cartel colgado decía, Pediatría, Sala 2. Dentro no pudo ver mucho, pero entre las sombras se distinguía la silueta de una niña, sentada en una cama. Los pies colgando, las rodillas juntas. No se movía, no hablaba, solo sollozaba, como si el cuerpo ya no pudiera más, pero aún así intentara no molestar. Tomás tragó saliva. Un recuerdo, como una bofetada, le cruzó la mente. Él, sentado en una banqueta frente a la ventana, mirando hacia la calle, esperando que aquel auto azul volviera. La voz de su madre diciendo, «Ya viene, mi amor», pero nunca venía. Sacudió la cabeza. Estaba cansado. Ese lugar le estaba jugando con los nervios. Siguió caminando, pero cada paso lo sentía más pesado, como si algo se le hubiese quedado pegado a la espalda, como si ese sonido, ese pequeño sollozo, le hubiese hendido el pecho de una manera que no entendía. Llegó al ascensor, presionó el botón, miró al frente, pero su mente volvió a la habitación, a la niña, a ese silencio que pesaba más que cualquier palabra, y sin saber por qué, deseó no haberla oído. La sala pediátrica era un mundo aparte dentro del hospital, un lugar donde el tiempo parecía detenido en espera de sonrisas que no llegaban, donde los dibujos infantiles colgados en las paredes intentaban cubrir grietas viejas y el olor a alcohol medicinal se mezclaba con el aroma triste de la infancia enferma. La habitación número 2 estaba al fondo, en una esquina silenciosa, como si alguien hubiese decidido aislarla del resto para no molestar, o peor, para no ser vista. Luciana P., 7 años. Eso era todo lo que decía la cartilla médica plastificada colgada junto a la puerta, escrita con marcador negro, una fecha de ingreso, algunos diagnósticos clínicos, desnutrición grado 2, fiebre persistente, evaluación infecciosa en curso. Alguien había dibujado una flor al lado de su nombre, como para suavizar el impacto, pero la flor ya estaba borrosa. Dentro de la habitación, el ambiente era tan callado que cualquier sonido parecía desubicado. Solo se oía el zumbido del ventilador del techo, que giraba lento, casi perezoso. La cama junto a la ventana estaba vacía, cubierta por sábanas dobladas, con exceso de precisión. Pero la cama del rincón derecho albergaba a una niña delgada, de piel pálida y grandes ojos oscuros. Luciana. Estaba sentada, con la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No tenía suero, pero sus brazos estaban marcados por pequeños moretones de intentos fallidos. Usaba una bata blanca con ositos azules, demasiado grande para su cuerpo. En el regazo, un peluche viejo, un conejo sin oreja, con un ojo despegado. Lo sostenía como si fuera lo último que le quedaba en el mundo. No lloraba, ya no. Esa mañana sí lo había hecho, cuando la enfermera le dijo por tercera vez que su madre no había llamado. Pero ahora solo miraba hacia la puerta, como si en cualquier momento algo fuera a cambiar, como si una parte de ella se negara a rendirse. «Buenos días, Lu», dijo la enfermera Graciela, entrando con una sonrisa forzada. «¿Te cuento qué soñé anoche?» Luciana giró apenas la cabeza. Sus ojos se iluminaron un instante, como si quisiera creer que algo bonito estaba por suceder. Graciela colocó una bandeja sobre la mesita, una taza de té con 2 galletitas de agua. «Soñé que estabas en una casa con jardín. Había un columpio y estabas con tu mamá». Las dos se reían. Luciana no dijo nada. Bajó la mirada hacia su conejo. Acarició el peluche con suavidad, como si necesitara que alguien más también escuchara el cuento. Graciela se sentó al borde de la cama vacía.
Sabía que Luciana no respondía. No preguntaba por juguetes ni por televisión. Solo hacía una pregunta, una vez por día, siempre igual. ¿Ya vino mi mamá? Hoy no lo preguntó, pero Graciela lo sintió igual. Estaba en el aire, flotando entre los silencios. Quizá venga más tarde, ¿sí? A veces las mamás se atrasan. Era una mentira delicada, repetida con cariño, como esas canciones de cuna que se repiten sin pensar, pero los ojos de Luciana no brillaron. Solo asintió con la cabeza, casi imperceptiblemente. Graciela salió después de un rato. Afuera, en el pasillo, intercambió miradas con otra enfermera bajando la voz. La madre firmó los papeles de ingreso y se fue. Susurró. Desde hace una semana no llama. Y no hay dirección registrada, solo un número que no responde. Y servicios sociales. Ya están al tanto. Pero es fin de semana. Vos sabés cómo es esto. Mientras tanto, Luciana seguía en su cama, jugando con los hilos sueltos del peluche. En su mano izquierda, apretado y arrugado, guardaba un pequeño papel doblado. Nadie sabía exactamente qué decía, solo que ella lo sacaba por las noches, lo miraba unos segundos y lo volvía a esconder. Los médicos ya no le preguntaban. Pasado el mediodía, Tomás volvió al hospital. No sabía por qué, no lo había planeado, ni siquiera se había detenido a pensarlo. Se despertó temprano, desayunó sin hambre y sin decir una palabra a su asistente, se subió al coche y manejó hacia el hospital. Había estado todo el día anterior evitando pensar en la niña, pero al llegar a la entrada sus pasos lo llevaron por el mismo pasillo, y allí estaba la puerta, apenas entreabierta, la misma que había visto, el mismo cartel, dentro, la misma escena, la niña sentada en la cama mirando hacia la ventana, inmóvil, silenciosa. Tomás se detuvo. Ella giró la cabeza lentamente y lo miró, no con miedo, ni con esperanza, simplemente lo miró, como si lo reconociera, como si supiera que volvería. No dijo nada, y él tampoco. Por un instante el mundo quedó suspendido en ese cruce de miradas. Una niña sin madre, un hombre sin padre, ambos abandonados en habitaciones que olían a soledad. Tomás sintió un pinchazo en el pecho, como si alguien le hubiera clavado un alfiler directo al centro del alma. Quiso apartar la vista, pero no pudo. Aquellos ojos lo sostenían con una fuerza invisible. Después de un momento, giró bruscamente y se fue. Caminó rápido por el pasillo, fingiendo buscar el ascensor, pero su mente seguía ahí, con ella, con esa niña que no lo llamaba, ni lo esperaba, pero que lo miraba como si pudiera ver lo que él tanto se había esforzado en ocultar. Ya en el hall del hospital, se acercó al mostrador y preguntó con frialdad. La niña de la sala pediátrica. Luciana, ¿qué le pasó? La enfermera lo miró con recelo. Él no parecía familiar, ni voluntario, ni médico. ¿Es usted pariente? Tomás dudó. No, solo la vi ayer. La enfermera bajó la mirada. Su voz se suavizó. Fue traída por la madre, desnutrición, fiebre alta, sospecha de infección. Pero la madre desapareció. No dejó contacto. Servicios sociales ya está al tanto. Tomás asintió. No dijo nada más. Giró y salió del hospital. Mientras caminaba hacia su auto, el sol del mediodía le pegó en el rostro, pero no lo sintió. Sus pensamientos estaban aún en esa habitación, en esos ojos, en esa pregunta muda, ¿ya vino mi mamá? Y aunque no tenía la respuesta, supo que esa mirada no lo iba a soltar tan fácil. El domingo había llegado con una lluvia fina, persistente. Las gotas golpeaban los cristales del ventanal del hospital con una cadencia melancólica, como si el cielo también se hubiera puesto de luto por algo que aún no sucedía. Los pasillos, menos transitados que de costumbre, lucían más largos, más vacíos. La mayoría de los visitantes solo venían en días laborables. Pero Tomás Luján no estaba allí por cortesía ni por compasión. Algo más profundo y molesto lo había traído de nuevo. Aparcó su coche sin prestar atención al guardia que lo saludó.
Caminó bajo la lluvia con paso decidido, como si cada gota sobre su traje costoso no mereciera ni una mirada. Al entrar al hospital, inhaló ese olor estéril, mezcla de limpieza, medicamentos y piel húmeda. Ya no le era extraño. No subió a ver a su padre de inmediato. En lugar de eso, sus pasos, casi sin voluntad propia, lo guiaron al pasillo de pediatría. La rutina se repetía. Cruzar las baldosas brillantes, mirar sin mirar y detenerse justo frente a la puerta entreabierta de la habitación 2. Ahí estaba ella, Luciana, sentada en su cama, con las piernas colgando y el conejo roto apretado contra el pecho. Su cabello oscuro le caía sobre el rostro, y los pies descalzos apenas rozaban el suelo. Parecía una estampa detenida en el tiempo. Pero había algo en su quietud que no era normal. No era resignación, ni sueño, era espera, y lo estaba mirando. Tomás se sintió atrapado por esa mirada silenciosa. Le incomodaba, le dolía, le abría puertas internas que había sellado hacía décadas, y como cada vez intentó ignorarla. Bajó la vista, giró y se fue, pero al doblar el pasillo, escuchó una voz que lo descolocó. «Señor, disculpe», dijo una enfermera acercándose a paso rápido. «¿Usted es el tío de Lucianita?» Tomás frunció el ceño, sin detenerse. «No, perdón, pensé que sí». Como la niña lo miraba, «No soy de su familia», interrumpió, más seco de lo que hubiera querido. La enfermera lo observó por un segundo, con una mezcla de disculpa y sospecha. Luego asintió y se alejó, murmurando algo en voz baja. Tomás siguió caminando, pero su mente no lo dejaba en paz. Algo de aquella confusión lo desarmó. ¿Por qué ella lo miraba así? ¿Qué veía cuando lo veía? ¿Un rostro familiar? ¿Una esperanza inventada? Llegó al ascensor, pero no lo llamó. Volvió sobre sus pasos y se detuvo frente a una de las ventanas que daba al patio interior del hospital. Afuera, la lluvia convertía los árboles en manchas grises. A lo lejos, una ambulancia descargaba a un hombre cubierto con una manta empapada. La vida, pensó, era un torrente que no pedía permiso para golpear. Apoyó una mano sobre el vidrio sin saber por qué, y en ese instante le vino una imagen. Él, de niño, apoyando la frente en la reja del patio de su casa, esperando, siempre esperando, su madre planchando en la cocina, el reloj marcando las 6, la promesa de que su padre pasaría a buscarlo para llevarlo al parque, pero el auto nunca llegaba, y él nunca preguntaba, solo se quedaba ahí, hasta que anochecía, con las manos aferradas a la reja y la garganta seca de tanto callar. La puerta entreabierta de la sala 2 le dolía como aquella reja oxidada. Volvió a caminar. No tenía intención de entrar, pero algo lo detuvo frente a la puerta. Solo quería mirar. Un segundo más. Luciana seguía en la misma posición. No se había movido ni un centímetro, pero esta vez había algo diferente. A su lado, sobre la mesita, había un plato vacío, y junto a él, un dibujo a medio terminar. Tomás entrecerró los ojos. Desde su posición alcanzó a ver colores: rojo, azul, verde, y una figura humana, alta, con corbata, tomándole la mano a una niña. El trazo era tembloroso, infantil, pero el mensaje era devastador. Sintió que el aire le faltaba, y sin darse cuenta, empujó la puerta con suavidad. Luciana no se sobresaltó, solo lo miró, con esa calma extraña, esa que tienen los niños que han aprendido a no esperar demasiado. Tomás entró unos pasos. «¿Cómo estás?», preguntó con una voz que él mismo no reconoció. Luciana no respondió. Bajó la mirada hacia su peluche y lo abrazó más fuerte. Él se acercó a la mesita, miró el dibujo y fingió indiferencia. «Ese soy yo», dijo sin tono. Luciana asintió apenas. «¿Por qué?». Ella se encogió de hombros y por primera vez habló. «¿Por qué me miraste?». Esa frase le atravesó el pecho como un cuchillo. Porque era cierto, porque la había visto y porque en ese simple acto ella había construido un universo entero donde él era alguien importante. Tomás tragó saliva. Miró el plato vacío.
¿Comiste? Luciana volvió a asentir. Luego, muy bajito, preguntó, ¿hoy viniste por mí? La pregunta quedó colgando en el aire como un hilo invisible. No sabía qué responder. No tenía una razón clara para estar allí, pero tampoco podía negar que había vuelto por ella. No sé, respondió con honestidad brutal. Luciana asintió, como si esa respuesta bastara. Él retrocedió un paso. Estaba incómodo, pero no quería irse. Entonces se inclinó hacia ella, como si compartieran un secreto. ¿Querés que traiga algo mañana? ¿Un jugo? ¿Un cuaderno? Luciana lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Solo alzó el dibujo y se lo entregó. Si vas a venir, ponelo acá. Señaló la pared junto a su cama. Para no olvidarme. Tomás tomó el dibujo. Lo guardó en el bolsillo interno del saco sin doblarlo. Nos vemos mañana. Luciana no respondió, pero por primera vez sus labios dibujaron una leve curva. No era una sonrisa completa, solo un esbozo, un intento, una grieta en el muro. Él salió de la habitación, pero antes de marcharse del hospital, buscó al médico a cargo. «Quiero saber qué pasó con la madre de Luciana», dijo, sin rodeos. El doctor, un hombre mayor de rostro amable, lo miró con cautela. «¿Es usted pariente?» «No, pero necesito saberlo». El médico suspiró, se sentó en una silla de escritorio y abrió el expediente. La madre de Luciana fue ingresada unos días antes que ella. Ataques psicóticos, paranoia grave. Cuando trajeron a la niña por desnutrición, los registros coincidieron. La mujer fue trasladada a una unidad psiquiátrica, pero no volvió a preguntar por la niña. Tomás sintió un temblor en los dedos. ¿Y el padre? No hay registro, solo figura el nombre de la madre. ¿Y qué va a pasar con ella? Servicios Sociales decidirá. Probablemente la trasladen a un hogar estatal si no aparece ningún familiar. El tiempo corre. Tomás se quedó en silencio. Luego asintió con la cabeza, sin decir una palabra más. Salió del hospital con la lluvia ahora convertida en tormenta. Pero dentro de él algo se había encendido. Pequeño, ínfimo, pero imposible de apagar. El hospital había cambiado de tono esa tarde. Afuera, la tormenta había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada y a una tregua momentánea. En los pasillos, el bullicio de la mañana había sido reemplazado por un silencio más denso, como si todo el edificio respirara en cámara lenta. Tomás Luján volvió a cruzar la entrada sin que nadie le preguntara nada. Ya no era un extraño. Las enfermeras lo saludaban con la cabeza, con respeto, pero también con una curiosidad contenida. Nadie entendía del todo qué hacía allí cada día. No llevaba flores, no parecía dolido, ni tampoco se comportaba como un familiar, pero siempre volvía, y lo hacía solo. Se dirigió primero a la sala de terapia intensiva, donde su padre seguía, inmutable, hundido en su propio silencio. Tomás no entró. Solo miró desde la puerta. El cuerpo seguía ahí, pegado a la máquina de respiración, a la espera de algo que ya no llegaría. No había flores, ni fotos, ni lágrimas. Era un cuerpo sin dueño. Volvió sobre sus pasos y caminó hasta la pediatría. Luciana estaba dormida, el conejo viejo entre los brazos, el dibujo que él había traído ya colgado junto a su cama, pegado con cinta y orgullo. La habitación estaba más limpia. Alguien había traído una manta nueva, rosa claro, que cubría sus pies. A un lado de la cama, sobre la mesita, había un papel arrugado. Tomás se acercó, pero no lo tocó. Luciana se movió apenas, frunciendo el ceño en sueños. Retrocedió en silencio y salió. En el pasillo se topó con la enfermera Graciela, quien lo observó unos segundos con mirada cálida, pero firme. Había dejado de preguntarse qué buscaba ese hombre en la habitación de la niña. «Doctor Suárez está en su oficina, si quiere hablar con él», dijo, como quien lee un pensamiento. Tomás asintió. Bajó por el ascensor hasta el primer piso, cruzó una galería de puertas apagadas y tocó con los nudillos la placa que decía «Médico clínico, doctor Ricardo Suárez». La voz del otro lado respondió «Adelante». La oficina era pequeña, ordenada, con una estantería de libros antiguos y olor a papel.
El médico levantó la vista y esbozó una sonrisa cansada al verlo. Luján, supuse que volvería. Tomás no perdió tiempo. Quiero saber más sobre la madre de Luciana. El médico cerró lentamente la carpeta que tenía sobre el escritorio. Se lo diré como es, no porque tenga derecho, sino porque, si sigue viniendo como hasta ahora, tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Tomás asintió. El médico inspiró hondo. La madre de la niña se llama Mariana Pérez, 29 años. Ingresó por emergencias psiquiátricas 5 días antes de que trajeran a Luciana. La policía la encontró en la vía pública, descalza, gritando incoherencias. No sabía su nombre, ni dónde vivía. Decía que la estaban siguiendo. Hablaba de sombras en las paredes, de voces, y de que su hija había sido reemplazada por otra. Tomás apretó los puños lentamente. ¿Estaba sola? Sí, no había nadie con ella, ni documentos. Solo un bolso con papeles arrugados y un par de dibujos infantiles mal recortados. Cuando finalmente logramos identificarla, fue por un acta de nacimiento vieja donde figuraba Luciana como hija única. Tomás mantuvo la mirada fija. No se movía, pero algo en su interior se resquebrajaba con cada palabra. ¿Y qué pasó después? Fue trasladada a un hospital psiquiátrico para evaluación. Diagnóstico preliminar: esquizofrenia paranoide. Posiblemente no tratada durante años, episodios de delirio, abandono de sí misma y de su hija. El médico se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Cuando le preguntamos por Luciana, primero no entendía de qué hablábamos. Luego dijo que ella no tenía hija, y después comenzó a llorar y repetir una frase, siempre la misma. Mi nena tiene luz en los ojos. Si la ves sin luz, no es ella. Un silencio brutal llenó el consultorio. Tomás apoyó los codos sobre las rodillas. Miró hacia el piso, como si allí estuviera enterrada alguna verdad que no quería reconocer. El médico agregó con cuidado, no era una mala mujer, no es una criminal, solo se rompió, como se rompen los que no tienen red. Luciana es una consecuencia, no una víctima en el sentido habitual. Nadie le hizo daño directo, pero el abandono es otra forma de herida. Tomás cerró los ojos. Por un segundo no estaba en ese hospital. Estaba en su propia casa, hace 30 años, viendo a su madre llorar sobre el lavamanos, con las manos temblando, sin saber cómo explicarle por qué papá no iba a volver. Él también fue una consecuencia. También creció con preguntas sin respuestas. Ella, Mariana, ¿dijo algo más? Preguntó con voz apagada. Luciana guarda un papel que su madre le dio, respondió el médico. No sabemos qué dice, no lo ha mostrado, pero lo guarda como un tesoro. Cada noche lo saca del bolsillo, lo mira y lo vuelve a esconder. Tomás no dijo nada. Se puso de pie, agradeció con un gesto y salió del consultorio. Subió las escaleras sin apuro. Cada escalón pesaba más que el anterior, como si con cada paso se acercara no solo a Luciana, sino también al niño que él había dejado enterrado en algún rincón de su memoria. Al llegar a la sala 2, empujó la puerta con cuidado. Luciana estaba despierta. Lo miró. Él entró sin decir nada y se sentó en la silla junto a su cama. Durante un rato no hablaron. Solo compartieron el silencio, como si fuera un idioma propio. Luciana sacó el conejo del regazo y lo acomodó a un lado. Entonces, con movimientos lentos, metió la mano en el bolsillo de su bata. Sacó el papel arrugado. Lo miró un segundo, dudando, y luego se lo tendió. Tomás lo recibió con cuidado. Lo desplegó con suavidad. La hoja estaba escrita con letra temblorosa, casi infantil. Perdón si a veces me voy, a veces no sé dónde estoy, pero vos sí, vos siempre sabés volver. Nunca dejes de buscar la luz, porque vos sos la luz, mi chiquita. Tomás sintió un nudo en la garganta. Cerró los ojos. Luciana lo miraba en silencio. ¿Por qué la guardás?, preguntó él sin levantar la voz. Porque cuando tengo miedo, me la digo bajito. Así me acuerdo de cómo era ella antes. Tomás tragó saliva. La imagen de su propio padre, gritándole a su madre, rompiendo la vajilla, yéndose sin cerrar la puerta,
Lo golpeó como un martillazo. Él no tenía un papel, ni una frase, ni una excusa, solo ausencia. ¿Y si ella no vuelve?, preguntó, sin darse cuenta de que estaba haciendo la pregunta que lo había quemado por décadas. Luciana se encogió de hombros. Luego murmuró: «Entonces, tengo que ser valiente». Tomás no pudo responder. Solo asintió con la cabeza, mientras sentía que por dentro algo se le quebraba con un sonido silencioso, algo que él creía que ya no existía. Se quedó ahí, en silencio, hasta que Luciana se quedó dormida, y cuando salió de la habitación, por primera vez en su vida, volvió a hacerlo sin rabia. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris perlado y un viento suave que arrastraba las primeras hojas secas del otoño porteño. Para la mayoría, era solo un lunes más. Pero para Tomás Luján, algo se había desplazado dentro de él, aunque no supiera cómo nombrarlo. Por primera vez en años, interrumpió su rutina matinal. No revisó correos, no pidió su desayuno habitual, no llamó a su asistente para que organizara reuniones. En lugar de eso, se detuvo frente a una tienda de esquina, sin pensarlo demasiado, y compró un jugo de manzana en caja. También eligió un pequeño paquete de galletitas de animalitos, de esos que vienen con dibujos de colores en la tapa. El vendedor, un joven que apenas lo miró, le cobró sin hacer preguntas. Minutos después, Tomás atravesaba de nuevo el umbral del hospital. Algunos rostros ya lo reconocían, pero nadie lo saludaba con familiaridad. Su porte aún imponía distancia. Traje oscuro, reloj caro, silencio afilado. Se dirigió directamente a la sala pediátrica. La puerta de la habitación 2 estaba entreabierta, como siempre. Y como si la escena se repitiera sin variaciones, Luciana estaba allí, sentada en su cama con el conejo de peluche en brazos, observando la ventana como quien mira un futuro que todavía no llega. Tomás empujó la puerta suavemente y entró. Esta vez no esperó invitación. Depositó el jugo y las galletitas sobre la mesita de luz sin decir una palabra. Luciana lo miró. No sonrió. Tampoco preguntó nada. Solo giró la cabeza hacia los objetos nuevos y los observó durante varios segundos, como si necesitara procesarlos antes de tocarlos. Luego, despacio, estiró la mano y tomó la cajita de jugo. La examinó, leyó el sabor en voz baja y por primera vez alzó la vista hacia él con algo que se parecía, muy de lejos, a un agradecimiento. Pero no dijo «gracias». Tomás tampoco esperaba oírlo. Se sentó en la silla de siempre. Observó los bordes del colchón, el marco de la ventana, los dibujos pegados con cinta. Había uno nuevo, una niña debajo de un árbol. El sol tenía cara feliz. En el rincón, una figura humana alta, de traje y corbata. Él. Luciana bebió un sorbo del jugo y volvió a abrazar al conejo. El silencio entre ambos no era incómodo. Era otra forma de hablar. Tomás notó que el cuarto estaba más limpio que antes. Las sábanas bien puestas, el suelo recién trapeado. Se preguntó quién lo habría hecho, pero intuyó la respuesta. Él mismo había pedido el día anterior a una de las enfermeras que mandaran a alguien a ocuparse. Pagó una propina en efectivo, sin dar nombre, sin explicación. Luciana, por supuesto, no lo sabía. Aún así, lo notó. «Hoy mi conejo se cayó de la cama», dijo de pronto, sin mirarlo, «y pensé que se había roto del todo. Pero no, solo se le salió un poco más el ojo». Tomás la observó. La voz de la niña era suave, con esa entonación de los que hablan poco pero siempre con intención. «¿Cómo se llama?», preguntó él señalando al peluche. Luciana bajó la mirada y acarició la cabeza de trapo. «No tiene nombre». «¿Por qué no?». Ella se encogió de hombros. «Mi mamá decía que si le pones nombre a algo, después duele más si lo perdés». Tomás sintió un vacío punzante en el pecho. Bajó la vista hacia sus propias manos. ¿Cuántas cosas sin nombre había dejado atrás? ¿Cuántas había perdido incluso antes de reconocerlas? «¿Y vos qué pensás?», preguntó, sin levantar la voz. Luciana dudó. «Creo que igual duele». Él asintió. Un silencio largo los envolvió.
Luciana volvió a su jugo, bebió otro sorbo y murmuró: ¿Te acordás cuando me trajiste el dibujo? Sí, lo colgué para no olvidarte. Tomás tragó saliva. No sabía cómo responder. Yo también. Tengo cosas que no quiero olvidar, dijo, casi en susurro. Luciana lo miró. ¿Tenías mamá? Sí. ¿Y ella venía a verte al hospital? La pregunta lo desarmó. No, nunca vino. Luciana bajó la mirada, como si en esa respuesta hubiera encontrado una compañía inesperada. Entonces se giró hacia la mesita de luz y sacó un papel doblado, el mismo que le había mostrado días atrás. Ayer soñé que mi mamá me peinaba, pero en el sueño tenía ojos raros, como vacíos, y cuando me desperté, me quedé muy quieta, por si todavía estaba ahí. Tomás la observó con atención. Esa niña tenía una forma especial de contar el dolor, sin dramatismo, sin gritos, pero con una profundidad que cortaba el alma. «¿Cuando te despertaste, yo ya había llegado?» Luciana negó con la cabeza. «Pero sabía que ibas a venir». Esa frase lo inmovilizó. Luciana volvió a su dibujo. Tomás se incorporó, se acercó a la ventana y durante un rato solo miró el jardín del hospital. Las hojas caían con lentitud, como si el viento no se atreviera a apresurarlas. En el patio, una enfermera jugaba con un niño en silla de ruedas. Reían. A lo lejos, una ambulancia descargaba a alguien. Tomás sintió que ese hospital, antes tan ajeno, comenzaba a parecerle familiar. Giró hacia la cama. Luciana ahora dibujaba. Usaba lápices gastados, de esos que dejan más madera que color. Apretaba fuerte, como si el trazo fuera una forma de afirmarse en el mundo. ¿Qué dibujas? Una casa, con un árbol, y un perro que ladra, pero no muerde. ¿Viviste en una casa así? No, pero me la imagino. Tomás asintió. Ella levantó la hoja y la pegó junto al dibujo anterior. Luego, sin mirarlo, dijo: «Mi mamá no sabe dibujar, pero cantaba bien. A veces, antes de dormirme, me decía una canción que inventaba». «¿Cómo era?», Luciana pensó. «No me acuerdo toda, pero decía algo como: cuando el mundo sea muy grande, cerrá los ojos y abrazá tu cuerpito, que el amor te va a encontrar solita». Tomás sintió que el aire se le volvía espeso. ¿Cuántas veces se había abrazado a sí mismo de niño, en silencio, sin saber que era también un acto de supervivencia? Se acercó a la cama. «¿Querés que traiga algo más mañana?». Luciana lo pensó. «Una cartuchera, con colores nuevos». «Hecho. ¿Y vos? ¿Qué querés?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Yo? Sí. Todos quieren algo». Tomás no supo qué responder. Se sentó nuevamente. Miró a la niña, al cuarto, a las paredes gastadas, y dijo: «Quiero aprender a quedarme». Luciana sonrió, muy leve. Pero esta vez fue una sonrisa real. Y mientras él la observaba, comprendió algo. Ambos compartían una herida. Ambos habían esperado a alguien que nunca volvió. Y ahora, sin saber pedirlo, sin saber nombrarlo, se estaban encontrando en el único lenguaje que conocían, el de los que siguen esperando, pero ya no están solos. La noche había caído sobre la ciudad con una lluvia tenue que tamborileaba en los ventanales del penthouse de Tomás Luján. Las luces del edificio iluminaban apenas el interior de un departamento perfectamente ordenado, pero sin rastros de vida verdadera. Todo allí era funcional, elegante, costoso y vacío. Tomás se encontraba en su estudio. La chaqueta del traje descansaba sobre el respaldo de una silla. La corbata había sido aflojada, como si su cuerpo también pidiera permiso para respirar con algo de sinceridad. Tenía una caja abierta sobre el escritorio. Era de madera oscura, sin marcas, con una cerradura rota. La había encontrado al fondo de un ropero que no abría desde hacía años. Dentro había pocas cosas: una carta vieja, una foto amarillenta y un reloj que ya no funcionaba. Tomás tomó la carta con cuidado. El papel estaba desgastado, doblado en 4 con las esquinas mordidas por el tiempo. La reconocía al tacto. La había escrito hacía 30 años. Tenía 11 cuando se sentó en el suelo de la cocina, después de una pelea feroz entre sus padres, y la redactó con letra desprolija y temblorosa. «Papá».
No entiendo por qué te fuiste. Mamá dice que no pregunte, pero yo quiero saber. ¿Hice algo malo? A veces pienso que si hubiera ordenado mejor mis juguetes, o si hubiera comido sin quejarme, te hubieras quedado, o si hubiera aprendido a andar en bicicleta más rápido. No sé, pero te espero. Siempre te espero. Aunque a veces ya no sé si quiero que vuelvas, porque me duele. Había guardado esa carta bajo su almohada por semanas. Luego, con rabia, la había roto en pedazos, pero su madre, sin decirle nada, la reconstruyó con cinta adhesiva y la colocó dentro de aquella caja. Jamás le explicó por qué lo hizo, y él nunca más la volvió a tocar. Hasta hoy, Tomás la sostuvo entre los dedos como si ardiera. La había leído 1000 veces en su mente, pero ahora la veía con otros ojos, con los de un hombre que empezaba a entender que el rencor es solo una forma de seguir atado al abandono. Volvió a doblarla, despacio, y sin saber por qué, la guardó en el bolsillo interior del saco. La necesitaba cerca, como si ese papel roto fuera la llave de algo que había estado cerrado demasiado tiempo. A la mañana siguiente, cruzó las puertas del hospital con un impulso diferente. No sabía explicarlo, pero lo sentía. Subió directamente a pediatría. No pasó por terapia intensiva. Su padre seguía allí, sí, pero el silencio entre ellos ya no tenía más que decir. La sala 2 lo recibió con la familiaridad de lo cotidiano. Luciana estaba de pie, descalza, observando por la ventana. El conejo estaba sentado en la silla, como si hiciera guardia. Cuando lo vio entrar, no corrió, no gritó, no sonrió, pero sus ojos se iluminaron con ese brillo tenue de quien reconoce algo importante. ¿Viniste? Tomás asintió. Te traje algo. Sacó del bolso una cartuchera nueva, de tela violeta con cierres brillantes. Dentro, marcadores, crayones, lápices de colores y una goma con forma de estrella. Luciana la tomó con ambas manos, como si sujetara un tesoro. ¿Es para mí de verdad? Sí. Ella la abrió. Sacó uno de los marcadores y escribió en la tapa, con letras grandes y chuecas, Luciana. Luego la cerró con cuidado, como si acabara de ponerle nombre a una parte de su alma. ¿Vos tenías cartuchera cuando eras chico?, preguntó sin mirarlo. Sí, pero no con tantos colores. Tenía solo uno y estaba roto. Luciana se sentó en la cama y empezó a dibujar. Tomás la observó un rato en silencio. El modo en que apretaba el papel, la precisión en sus trazos, el modo en que se perdía en los detalles. Había algo en ese acto que la salvaba, que la protegía. Entonces él habló, casi sin pensarlo. ¿Querés que te lea algo? Luciana levantó la vista curiosa. ¿Qué cosa? Tomás sacó la carta del saco, la desdobló con cuidado y la sostuvo entre las manos. Es una carta que escribí cuando tenía más o menos tu edad, a mi papá. Luciana dejó los colores a un lado. Sus ojos se clavaron en los de él. ¿Se la diste? No, nunca. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Y después me dio rabia. Así que la rompí. ¿Y por qué la tenés ahora? Tomás sonrió sin alegría. Porque mi mamá la guardó. Ella sí sabía lo que valía. Luciana se acercó. Se sentó en la cama, con las piernas cruzadas, lista para escuchar. Tomás leyó. La voz le tembló al principio, pero a medida que avanzaba, algo se fue acomodando dentro de él, como si cada palabra le quitara un peso del pecho. Cuando terminó, Luciana permaneció en silencio largo rato. ¿Todavía lo estás esperando? La pregunta lo atravesó. Pensó en su padre, en su cuerpo frágil, conectado a tubos, en todo lo que no dijo, todo lo que no hizo, todo lo que rompió. No, ya no. ¿Y entonces por qué viniste? Tomás la miró a los ojos. Porque entendí que guardar rencor no me protegía, solo me alejaba, de todo. Luciana bajó la vista. ¿Y eso también te pasa conmigo? Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué cosa? Que te alejas, cuando no hablas, cuando te vas sin saludar. Tomás sintió un nudo inesperado en la garganta. Se dio cuenta de que sin saberlo le estaba pidiendo algo. No dulzura, no regalos, le pedía presencia. Tenés razón, respondió. A veces me cuesta quedarme.
con la gente, con los lugares, pero estoy intentando. Luciana se acercó y apoyó su cabeza en su brazo. Fue un gesto breve, torpe, pero infinitamente valiente. No dijo nada, no pidió nada, solo se permitió sentir. Tomás permaneció quieto, sin moverse. Sintió cómo ese contacto pequeño le abría una grieta honda en el pecho, y entendió, con claridad devastadora, que no podía salvarla, pero sí podía quedarse. Podía ser el que no se iba. «Tomás», dijo ella muy bajito, «si un día vos también te vas, ¿me podés avisar antes?» Él la abrazó con un brazo, despacio, como si tuviera miedo de romperla. «Si un día me voy, te aviso, pero antes de irme, me aseguro de dejarte algo bueno, algo que te acompañe». Luciana lo miró. «¿Una carta? No, algo mejor. Una casa, un lugar, una voz que te diga que sos importante». Ella sonrió, y en esa sonrisa había algo distinto. No esperanza, no alegría, algo más profundo, una fe que se construye de a poco, como una casa con ladrillos rotos. Él se quedó un rato más, en silencio, mirando cómo ella coloreaba, y cuando salió del cuarto, supo que la carta que nunca fue enviada había encontrado por fin a quien debía llegar. La habitación 308 era la misma desde hacía semanas. Paredes grises, luces frías, el pitido constante de los monitores, el leve movimiento del tórax al compás de una máquina que respiraba por alguien que ya no estaba. Pero esa mañana algo era distinto. El silencio era más denso, más quieto, como si incluso las paredes intuyeran que se acercaba un final. Tomás Luján no entró de inmediato. Estuvo parado frente a la puerta, con la mano sobre el picaporte, dudando. No tenía miedo. No era eso, era otra cosa. Un tipo de vértigo que aparece cuando uno está a punto de cerrar una herida que ha llevado abierta toda la vida. Respiró hondo y empujó la puerta. Su padre yacía exactamente igual que la última vez. Cuerpo delgado, piel amarillenta, labios resecos. La barba crecida le daba un aire de abandono absoluto. Los ojos seguían cerrados y la frente estaba perlada de un sudor tibio que nadie había limpiado aún. Pero lo que más llamaba la atención era la quietud, el tipo de quietud que no deja espacio para el mañana. Tomás entró, cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie a un costado de la cama. Por un largo momento no se movió, solo lo miró, no al cuerpo, sino al pasado. Porque frente a él no estaba solo un hombre viejo, enfermo y vencido por el tiempo. Estaba el eco de todos los años que faltaron, las promesas incumplidas, los cumpleaños solitarios, los boletines sin firmar, las puertas cerradas, las navidades sin abrazos. Toda una vida esperando un gesto, y ahora ese gesto nunca llegaría. Se acercó a la cama y observó la mano inerte de su padre, apoyada sobre la sábana. Dudó, pero finalmente la tomó. Era frágil, huesuda, ligera. Nada que ver con la imagen que guardaba de niño. Esa mano firme, la que sostenía el volante del coche, la que tiraba de su valija cuando se iba. La sostuvo durante unos segundos. Y luego, con voz baja, quebrada, dijo algo que nunca antes había pronunciado. «Te esperé demasiado tiempo». Se sentó en la silla junto a la cama. No quería hacer un discurso. No había nada que perdonar, ni que reclamar. Solo necesitaba estar allí. Le habló como quien se habla a sí mismo en un cuarto oscuro. «No sé si podés oírme. Quizá no, pero vine igual. No para vos, para mí, porque ya no quiero cargar con esta piedra, porque no quiero repetir tu historia». Las palabras salieron solas. «Vos te fuiste, y eso me hizo fuerte, frío, cerrado, pero también me vació, me hizo desconfiar de todo, incluso de lo bueno. Y ahora hay una nena». Hizo una pausa sintiendo un nudo en la garganta. «Una nena que no tiene a nadie, que espera igual que yo esperé, y yo no quiero ser como vos». Se inclinó un poco más hacia adelante, su rostro a centímetros del de su padre. «Así que, si queda algo de vos acá adentro, si todavía estás escuchando, te digo esto, gracias, porque gracias a todo lo que no me diste, ahora entiendo lo que sí puedo dar, y no pienso dejarla sola.
De pronto, el monitor cardíaco emitió un sonido agudo, un solo tono, largo, el pitido plano que corta el aire como una cuchilla. Tomás se quedó inmóvil. Una enfermera entró rápidamente, luego un médico. Hubo movimiento, maniobras, voces tensas, pero él no se apartó, solo soltó la mano y se puso de pie. El médico lo miró, bajando la voz. Lo siento. Ya no había nada que hacer. El corazón dejó de responder. Tomás asintió, sin emoción. Ya lo sabía. Salió del cuarto sin mirar atrás. No hubo lágrimas, ni culpa, ni alivio, solo una sensación profunda de que algo, finalmente, se había cerrado. El pasillo de pediatría tenía otra luz ese día, más tenue, más apagada. Tomás caminó sin apuro, con pasos firmes. La cartuchera de Luciana seguía colgada en el cabezal de su cama, pero la cama estaba vacía. Se detuvo en seco, abrió del todo la puerta. No estaba ni el conejo, ni los dibujos, ni su cuaderno, nada. El cuarto había sido desocupado. El corazón le dio un vuelco. Salió al pasillo buscando a la enfermera Graciela. ¿Dónde está Luciana?, preguntó, con una urgencia que no lograba ocultar. Graciela bajó la mirada. La trasladaron esta mañana. Servicios Sociales vino temprano. No sabíamos que usted vendría hoy. Tomás sintió que algo se le caía dentro, una especie de vértigo. ¿A dónde la llevaron? Al Hogar Amanecer. Es uno de los hogares estatales que reciben a chicos sin familia inmediata. Pero hizo una pausa. Es un lugar difícil. Muchos niños, poco personal, ya sabe cómo es. Tomás no respondió. Giró y salió del hospital como si el mundo le ardiera bajo los pies. El Hogar Amanecer quedaba en las afueras de la ciudad. El camino era largo, bordeado por árboles sin hojas y carteles rotos por el tiempo. La fachada del lugar era modesta, un portón oxidado, paredes descascaradas y un cartel a medio caer que decía «Bienvenidos». Tomás estacionó su coche sin fijarse dónde. Golpeó la reja y una mujer de rostro severo le abrió con desconfianza. «¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver a Luciana Pérez. La trasladaron hoy desde el Hospital Central. ¿Es usted pariente?» «No». La mujer cruzó los brazos. «Entonces no puedo dejarlo pasar. Aquí solo reciben visitas los tutores legales o familiares directos. Lo lamento». Tomás sintió una presión en el pecho. «Ella me conoce, sabe quién soy. Por favor, solo quiero verla». La trabajadora social lo miró unos segundos, calibrándolo. «Espere aquí. Voy a preguntar». Tomás permaneció junto al portón, con el corazón latiendo en las sienes. Después de un rato, la mujer volvió. «Puede pasar, pero solo unos minutos». Lo condujo por un pasillo largo, con paredes sin pintura y voces infantiles de fondo. Cruzaron un comedor donde varios niños comían en silencio. Otros jugaban con juguetes rotos. Y entonces la vio. Luciana estaba sentada sola, en un banco de madera junto a la ventana, el conejo viejo entre las piernas. Miraba hacia la puerta, como si supiera que él iba a llegar. Cuando lo vio, no corrió, no sonrió. Solo se puso de pie, despacio, y lo miró con esos ojos profundos que hablaban más que cualquier palabra. Tomás se acercó. «Perdón por llegar tarde». Luciana no dijo nada, solo lo abrazó. Y en ese abrazo, breve pero real, Tomás sintió algo que nunca había tenido. Un hogar. La habitación 308 era la misma desde hacía semanas. Paredes grises, luces frías, el pitido constante de los monitores, el leve movimiento del tórax al compás de una máquina que respiraba por alguien que ya no estaba. Pero esa mañana algo era distinto. El silencio era más denso, más quieto, como si incluso las paredes intuyeran que se acercaba un final. Tomás Luján no entró de inmediato. Estuvo parado frente a la puerta, con la mano sobre el picaporte, dudando. No tenía miedo. No era eso, era otra cosa. Un tipo de vértigo que aparece cuando uno está a punto de cerrar una herida que ha llevado abierta toda la vida. Respiró hondo y empujó la puerta. Su padre yacía exactamente igual que la última vez. Cuerpo delgado, piel amarillenta, labios resecos. La barba crecida le daba un aire de abandono absoluto.
Los ojos seguían cerrados y la frente estaba perlada de un sudor tibio que nadie había limpiado aún. Pero lo que más llamaba la atención era la quietud, el tipo de quietud que no deja espacio para el mañana. Tomás entró, cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie a un costado de la cama. Por un largo momento no se movió, solo lo miró, no al cuerpo, sino al pasado. Porque frente a él no estaba solo un hombre viejo, enfermo y vencido por el tiempo. Estaba el eco de todos los años que faltaron, las promesas incumplidas, los cumpleaños solitarios, los boletines sin firmar, las puertas cerradas, las navidades sin abrazos. Toda una vida esperando un gesto, y ahora ese gesto nunca llegaría. Se acercó a la cama y observó la mano inerte de su padre, apoyada sobre la sábana. Dudó, pero finalmente la tomó. Era frágil, huesuda, ligera. Nada que ver con la imagen que guardaba de niño. Esa mano firme, la que sostenía el volante del coche, la que tiraba de su valija cuando se iba. La sostuvo durante unos segundos. Y luego, con voz baja, quebrada, dijo algo que nunca antes había pronunciado. Te esperé demasiado tiempo. Se sentó en la silla junto a la cama. No quería hacer un discurso. No había nada que perdonar, ni que reclamar. Solo necesitaba estar allí. Le habló como quien se habla a sí mismo en un cuarto oscuro. No sé si podés oírme. Quizá no, pero vine igual. No para vos, para mí, porque ya no quiero cargar con esta piedra, porque no quiero repetir tu historia. Las palabras salieron solas. Vos te fuiste, y eso me hizo fuerte, frío, cerrado, pero también me vació, me hizo desconfiar de todo, incluso de lo bueno. Y ahora hay una nena. Hizo una pausa sintiendo un nudo en la garganta. Una nena que no tiene a nadie, que espera, igual que yo esperé, y yo no quiero ser como vos. Se inclinó un poco más hacia adelante, su rostro a centímetros del de su padre. Así que, si queda algo de vos acá adentro, si todavía estás escuchando, te digo esto, gracias, porque gracias a todo lo que no me diste, ahora entiendo lo que sí puedo dar, y no pienso dejarla sola. De pronto, el monitor cardíaco emitió un sonido agudo, un solo tono, largo, el pitido plano que corta el aire como una cuchilla. Tomás se quedó inmóvil. Una enfermera entró rápidamente. Luego un médico. Hubo movimiento. Maniobras, voces tensas. Pero él no se apartó, solo soltó la mano y se puso de pie. El médico lo miró, bajando la voz. Lo siento. Ya no había nada que hacer. El corazón dejó de responder. Tomás asintió, sin emoción. Ya lo sabía. Salió del cuarto sin mirar atrás. No hubo lágrimas, ni culpa, ni alivio, solo una sensación profunda de que algo, finalmente, se había cerrado. El pasillo de pediatría tenía otra luz ese día, más tenue, más apagada. Tomás caminó sin apuro, con pasos firmes. La cartuchera de Luciana seguía colgada en el cabezal de su cama, pero la cama estaba vacía. Se detuvo en seco, abrió del todo la puerta. No estaba, ni el conejo, ni los dibujos, ni su cuaderno, nada. El cuarto había sido desocupado. El corazón le dio un vuelco. Salió al pasillo buscando a la enfermera Graciela. ¿Dónde está Luciana?, preguntó, con una urgencia que no lograba ocultar. Graciela bajó la mirada. La trasladaron esta mañana. Servicios Sociales vino temprano. No sabíamos que usted vendría hoy. Tomás sintió que algo se le caía dentro, una especie de vértigo. ¿A dónde la llevaron? Al Hogar Amanecer. Es uno de los hogares estatales que reciben a chicos sin familia inmediata. Pero hizo una pausa. Es un lugar difícil. Muchos niños, poco personal, ya sabe cómo es. Tomás no respondió. Giró y salió del hospital como si el mundo le ardiera bajo los pies. El Hogar Amanecer quedaba en las afueras de la ciudad. El camino era largo, bordeado por árboles sin hojas y carteles rotos por el tiempo. La fachada del lugar era modesta, un portón oxidado, paredes descascaradas y un cartel a medio caer que decía «Bienvenidos». Tomás estacionó su coche sin fijarse dónde. Golpeó la reja y una mujer de rostro severo le abrió con desconfianza.
¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver a Luciana Pérez. La trasladaron hoy desde el Hospital Central. ¿Es usted pariente? No. La mujer cruzó los brazos. Entonces no puedo dejarlo pasar. Aquí solo reciben visitas los tutores legales o familiares directos. Lo lamento. Tomás sintió una presión en el pecho. Ella me conoce, sabe quién soy. Por favor, solo quiero verla. La trabajadora social lo miró unos segundos, calibrándolo. Espere aquí, voy a preguntar. Tomás permaneció junto al portón, con el corazón latiendo en las sienes. Después de un rato, la mujer volvió. Puede pasar, pero solo unos minutos. Lo condujo por un pasillo largo, con paredes sin pintura y voces infantiles de fondo. Cruzaron un comedor donde varios niños comían en silencio. Otros jugaban con juguetes rotos. Y entonces la vio. Luciana estaba sentada sola, en un banco de madera junto a la ventana. El conejo viejo entre las piernas miraba hacia la puerta, como si supiera que él iba a llegar. Cuando lo vio, no corrió, no sonrió. Solo se puso de pie despacio y lo miró con esos ojos profundos que hablaban más que cualquier palabra. Tomás se acercó. Perdón por llegar tarde. Luciana no dijo nada, solo lo abrazó, y en ese abrazo, breve pero real, Tomás sintió algo que nunca había tenido. Un hogar. El portón del hogar Amanecer se cerró con un chirrido áspero detrás de Tomás. Era un sonido que no se olvidaba fácilmente. Un quejido metálico que anunciaba que, para entrar a ese lugar, uno tenía que dejar algo afuera. Quizás la ilusión, tal vez la esperanza, o tal vez el mundo real. Luciana seguía abrazada a su conejo remendado, sentada sobre una manta vieja. No había lágrimas, tampoco había alegría, solo esa quietud extraña con la que sobreviven los niños que han sido trasladados demasiadas veces. Tomás se quedó frente a ella. Quería decirle que la sacaría de allí, que ya estaba buscando la manera, que no era definitivo. Pero no encontró palabras lo suficientemente fuertes como para competir con esa realidad. Luciana lo miró. ¿Esta es mi nueva casa? Tomás se agachó a su altura. Por ahora, sí, pero voy a hacer todo lo que pueda para que no sea por mucho tiempo. Ella bajó la mirada. ¿Vos también tenés que firmar papeles para quedarte? La pregunta lo tomó por sorpresa, porque no era inocente. Era profunda, una forma de entender que todo lo bueno, como él, podía irse en cualquier momento. Sí, respondió con honestidad, pero ya empecé. Estoy hablando con gente que puede ayudarme. No es fácil, pero no voy a parar. Luciana asintió, como si esa promesa no la calmara del todo, pero al menos la sostuviera un poco más. Una mujer de rostro cansado y cabello recogido entró en la sala común. Era la encargada del hogar. Se llamaba Marta y tenía el gesto endurecido de quien ha visto demasiadas despedidas. «Puede quedarse unos minutos más», dijo. «Pero luego la niña tiene que integrarse a las actividades». Tomás asintió. Luciana no se movió. En una esquina de la sala, un niño golpeaba con un coche de plástico una pared sucia. Otro lloraba en silencio, con la cabeza apoyada sobre una almohada sin funda. El aire olía a sopa recalentada, a humedad, a infancia en pausa. Tomás sintió una punzada en el pecho. «¿Vos comiste?», preguntó. Luciana señaló un plato vacío. «Sí, pero no me gustó». «¿Y dormiste bien anoche?». Ella negó con la cabeza. «Soñé que estaba en el hospital, y vos no venías». Tomás tragó saliva. No supo qué decir, así que, en lugar de palabras, sacó del bolsillo interior de su saco el papel que ella había guardado, el mensaje de su madre. Se lo entregó con cuidado. «Me pareció que te gustaría tenerlo de nuevo». Luciana lo tomó con las dos manos, lo apretó contra el pecho y murmuró: «Gracias». Era la primera vez que lo decía. Tomás sintió un calor inesperado recorriéndole el pecho. Algo pequeño, pero real. Luciana lo miró a los ojos. «¿Sabes qué decía mi mamá cuando yo lloraba? ¿Qué? Que no todos los que lloran están tristes. A veces lloran porque están vivos». Tomás sonrió
con los ojos húmedos. Tu mamá tenía razón. Luciana bajó la mirada. Se acomodó el cabello detrás de la oreja. ¿Sabes qué me gustaría? Decime. Un día poder ir a una plaza, pero no con muchos chicos, solo con vos, para correr, y que no me dé miedo perderme. Porque si me pierdo, vos me encontrás, ¿no? Tomás se inclinó, le tomó la mano con delicadeza. Aunque estés muy lejos, yo te voy a encontrar. Siempre. Luciana cerró los ojos, y por un segundo, su cuerpo dejó de estar en guardia. Esa noche, Tomás no regresó a su penthouse. Pasó horas recorriendo dependencias del gobierno, contactando abogados, intentando entender el laberinto burocrático que implicaba asumir la guarda provisional de una menor sin vínculo sanguíneo directo. Las respuestas eran lentas, frías, cargadas de procedimientos, tiempos mínimos, análisis psicosocial. Una de las asistentes sociales, una mujer delgada de anteojos cuadrados y sonrisa institucional, lo escuchó con atención. ¿Cuál es su motivación para solicitar la guarda? Tomás no supo qué responder al instante. No podía decirle, porque no quiero que repita mi historia. Tampoco, porque es la primera persona que me mira sin pedir nada. Así que dijo la verdad más simple. Porque ella me salvó antes de que yo supiera que estaba perdido. La mujer lo observó con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Tiene hijos, señor Luján? No. ¿Pareja estable? No. ¿Y qué lo hace pensar que puede cuidar a una niña? Tomás se inclinó hacia adelante. Nada me lo garantiza. Pero ella me hace querer ser el tipo de hombre que podría hacerlo bien. Silencio. La trabajadora social anotó algo en una carpeta. Vamos a iniciar el proceso de evaluación. De momento, se autorizarán visitas semanales, pero necesitará informes psicológicos, pruebas económicas y un entorno adecuado para la menor. Tomás se puso de pie. Empiece con lo que necesite. Estoy listo. Esa misma semana, Luciana fue autorizada a visitarlo por primera vez. Tomás la esperó en la entrada de su edificio. La vio bajar de un coche oficial con un pequeño bolso de tela al hombro. Su ropa era sencilla, pero limpia. Llevaba el conejo entre los brazos. Cuando lo vio, sonrió. ¿Esto es tu casa? ¿Sí? ¿Querés entrar? Luciana asintió. Cuando subieron al piso 18, la niña se detuvo frente a la puerta. Huele a nuevo, porque casi nadie vino hasta ahora. ¿Y ahora? Ahora sos la primera. Luciana recorrió el departamento en silencio. Se detuvo frente a la ventana, maravillada por la vista de la ciudad. Luego entró al cuarto que él había preparado para ella. Paredes color pastel, una cama baja, estantes con libros, un tapiz de estrellas brillando en el techo. En una de las paredes, enmarcado con vidrio, estaba el papel arrugado que ella le había entregado en el hospital, la nota de su madre. Luciana lo leyó en voz alta. Perdóname, hija. No supe ser mamá. Espero que alguien lo sea por mí. La voz le tembló. Tomás se arrodilló a su lado. No vine a reemplazarla, pero sí quiero acompañarte. Todo el tiempo que vos quieras. Luciana lo abrazó. No dijo nada, y por primera vez dejó que el silencio fuera una caricia. Esa noche, al regresar al hogar, Luciana llevó consigo un dibujo nuevo. 2 figuras de la mano bajo un cielo estrellado, una casa al fondo, un árbol y una palabra en la parte superior. Gracias, porque a veces los niños que nadie espera solo necesitan que alguien llegue y se quede. Los trámites empezaron como comienzan todos los trámites en este mundo, lentos, impersonales, con formularios interminables que parecían hablar de números y no de personas. Pero Tomás Luján, acostumbrado a resolver contratos millonarios en oficinas de cristal, ahora enfrentaba el proceso más importante y más humano de su vida: convertirse en el adulto que una niña había esperado toda su infancia. No bastaba con tener dinero, ni un departamento amplio, ni un apellido reconocido. El Estado no se conmovía con trajes a medida ni relojes suizos. Querían evaluaciones, pruebas psicológicas, informes de vivienda, entrevistas personales. Hasta vecinos fueron interrogados.
¿Está seguro de lo que quiere hacer?, le preguntó una funcionaria de cabello rizado durante una de las entrevistas. Porque una guarda provisional no es un favor, es un compromiso con alguien que ya ha sido defraudado demasiadas veces. Tomás sostuvo su mirada. Justamente por eso. La mujer anotó algo en una carpeta sin levantar la vista. Muchos vienen impulsados por emociones fuertes. El sistema no puede permitirse otro abandono. Tomás respiró hondo. No soy un buen hombre, pero quiero serlo para ella. Y eso es algo que no había sentido nunca antes. Silencio. La funcionaria lo observó, esta vez con algo que parecía respeto. Mientras tanto, Luciana seguía visitando su departamento los fines de semana. Cada vez que llegaba, entraba sin miedo, sin preguntar. Caminaba por el pasillo como si el aire allí le perteneciera. En su habitación, sus dibujos empezaban a tapizar las paredes. El conejo de peluche tenía una repisa propia. La cartuchera nueva ya estaba gastada de tanto usarla. Una tarde, mientras Tomás le preparaba chocolate caliente en la cocina, escuchó pasos rápidos detrás. Luciana lo abrazó por la cintura, sin decir nada. Él se quedó quieto, sorprendido, pero luego apoyó su mano sobre su espalda. ¿Y eso? Porque hoy soñé que te ibas. Y no te fuiste. Tomás bajó la mirada, conteniendo la emoción. No me voy a ir. Promesa, promesa. Luciana lo soltó y fue a su habitación. Minutos después volvió con un papel en la mano. Encontré esto en mi bolso. Era el último papel que su madre le había escrito. Estaba doblado con cuidado. No lo mostraba desde hacía días. ¿Querés leerlo conmigo?, preguntó. Tomás asintió. Se sentaron en el sofá. Luciana lo desplegó con manos lentas y empezó a leer en voz baja. Perdóname, hija. No supe ser mamá. Espero que alguien lo sea por mí. Al terminar, miró a Tomás. Vos creés que ella me quería. Creo que te amó con lo que pudo. Pero el amor no siempre sabe cómo quedarse. Luciana pensó unos segundos. Luego dijo, pero vos sí te estás quedando. Él asintió. Sí, porque vos también me estás enseñando a quedarme. Luciana se levantó y colgó el papel en la pared junto al resto de sus dibujos. No lo voy a esconder más. Si está ahí, me acuerdo de ella, pero también me acuerdo de lo que tengo ahora. Un mes después, Tomás fue citado al juzgado de familia. Vestía un saco gris claro, no por formalidad, sino porque ese día quería sentirse diferente. No el empresario, no el hombre de negocios, sino el que daba un paso importante, uno que no se medía en ganancias ni contratos. Luciana llegó acompañada de una trabajadora social. Llevaba un vestido que le habían prestado, un poco grande, pero limpio. El conejo viejo colgaba de su mochila. En la sala, un juez de barba blanca y anteojos gruesos revisaba papeles con gesto serio. Señor Tomás Luján, comenzó. Ha solicitado la guarda provisional de Luciana Pérez, niña de 7 años, actualmente sin tutela familiar directa. Según los informes, la menor ha mostrado una evolución positiva en su estado emocional y físico desde que comenzaron los vínculos regulares con usted. Tomás asintió. No apartaba la mirada del juez. Ha sido evaluado psicológicamente y también se ha comprobado su capacidad económica. Lo que queda pendiente es la motivación. ¿Qué lo mueve a hacerse cargo de esta niña sin vínculo sanguíneo alguno? Tomás tomó aire y habló. Toda mi vida creí que ser fuerte era no necesitar a nadie, no pedir nada, no mostrar debilidad. Pero Luciana me enseñó que la verdadera fuerza está en quedarse, en mirar a alguien y decidir ser parte de su historia. El juez no lo interrumpió. Ella no me pidió nada. No me pidió juguetes, ni ropa, ni promesas. Solo me miró, y en esa mirada encontré al niño que yo fui, el que también esperó a alguien que no volvió. Por eso estoy acá, porque no quiero que ella crezca creyendo que no merece ser elegida. Luciana lo escuchaba sin moverse. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Había aprendido a escuchar sin romperse. El juez cerró el expediente. Se concede la guarda provisional, revisable en 6 meses.
La menor pasará a vivir con usted, bajo supervisión del equipo de infancia. Felicitaciones. Tomás no sonrió, pero su pecho se expandió como si por fin pudiera respirar del todo. Luciana se acercó, tomó su mano. Ahora sí, ¿es real? Ahora sí, dijo él. Es real. Esa noche en su nueva habitación, Luciana colocó el papel de su madre en un marco de madera que Tomás le había regalado. Lo colgó junto a un dibujo nuevo, una casa con un sol enorme y un hombre alto llevando de la mano a una niña con trenza. En la parte de abajo, con letra grande, escribió: «Gracias por elegir quedarte». Tomás la observó desde la puerta. Ella giró y preguntó: «¿Y vos tenés algún dibujo que quieras colgar?» Él negó con la cabeza. «Todavía no. Pero si me enseñás, quizás dibuje uno pronto». Luciana rió, tímida. «Entonces te enseño mañana». Tomás se acercó, se sentó a su lado y murmuró: «Mañana y todos los días que vengan después». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese silencio sin palabras, los dos entendieron que las promesas más fuertes no se hacen con firmas, sino con actos repetidos, día tras día. Las primeras semanas viviendo juntos fueron como aprender a respirar de nuevo. Tanto para Tomás como para Luciana, el hogar no era un concepto al que estuvieran acostumbrados. Él con sus rutinas solitarias, sus silencios de vidrio, sus muros invisibles. Ella, con sus espacios prestados, sus camas compartidas, sus mudanzas que dolían más que los moretones. Ahora compartían desayunos, pequeños rituales, conversaciones sin urgencias. No todo era perfecto, nunca lo sería, pero había algo que nunca faltaba, la certeza de que al final del día ambos iban a estar en el mismo lugar. Y eso, para quienes siempre fueron dejados atrás, valía más que cualquier promesa. Una noche, a las 3 de la mañana, Tomás se despertó con un sonido débil, un sollozo. Se levantó instintivamente, atravesó el pasillo descalzo, guiado por la luz azul que salía de la habitación de Luciana. La encontró sentada en su cama, temblando, sudada, el conejo viejo apretado entre sus brazos. «¿Pesadilla?», preguntó él acercándose. Luciana asintió, sin hablar. Tomás se sentó a su lado. «¿Querés contarme?». Ella negó con la cabeza. «Era mi mamá», murmuró finalmente. Pero no era ella. Tenía los ojos raros, y me decía que me esconda, que nadie iba a venir, que me olvidara de vos, que vos también te ibas a ir. Tomás sintió el corazón apretarse en su pecho. La abrazó, fuerte, sincero. «No voy a irme», le susurró. «¿Seguro?». «Seguro. Aunque me porte mal, aunque llore, aunque un día me enoje, incluso entonces». Luciana apoyó la cabeza en su hombro. «¿Y si un día vos te morís?». La pregunta fue un puñal inesperado, pero Tomás no esquivó. «Tal vez, porque todos, algún día nos vamos, pero si eso pasa, vos no vas a estar sola». Ella lo miró, con los ojos brillantes. «¿Y si te vas sin avisar?». Él la abrazó más fuerte. «No, sin vos». Luciana cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo volvió a dormir profundamente. Días después, salieron por primera vez al parque juntos. Era otoño, y las hojas caían como pequeñas despedidas que ya no dolían tanto. Luciana corría entre los árboles, recogiendo hojas de colores, jugando a que cada una era un recuerdo distinto. Tomás la observaba desde una banca, con una taza de café entre las manos. En su rostro, una sonrisa leve, casi tímida, pero verdadera. La clase de sonrisa que nace cuando uno se permite estar presente sin mirar el reloj. Una mujer mayor que pasaba por allí se detuvo al verlos. «¿Es su hija?», preguntó. Tomás dudó un segundo. «Sí», dijo luego, con una convicción que no le sorprendió. La mujer sonrió y siguió su camino. Luciana regresó corriendo, con las manos llenas de hojas secas. «Esta es para vos», dijo, entregándole una hoja roja en forma de corazón. «Para que no te olvides de hoy». Tomás la tomó y la guardó en su bolsillo. «Nunca me voy a olvidar». Esa tarde, Tomás tomó una decisión que había pospuesto demasiado tiempo. Manejó hasta el cementerio, el de su padre. No había ido al entierro,
No había querido ver la lápida, pero ahora entendía que no se trataba de él. Se trataba de cerrar el círculo. Caminó por el sendero de piedras hasta dar con la tumba. Una lápida sencilla, nombre, fechas, nada más. Se sentó frente a ella en silencio. Sacó un papel doblado de su bolsillo, lo colocó sobre la lápida y leyó en voz baja. No me diste nada, pero gracias a eso hoy sé darlo todo. Dejó una piedra pequeña sobre el papel, como se hace en los cementerios judíos, aunque él no era religioso. Era su manera de decir, aquí estuve. Se quedó unos minutos más, no por su padre, por sí mismo, y luego se marchó. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Luciana dibujando en la mesa del comedor. «¿Qué haces?», preguntó él, quitándose el saco. «Un cartel», respondió sin alzar la vista. «¿Para qué?» «Para colgarlo en la puerta de mi cuarto». Tomás se acercó. El cartel decía, con letras coloridas y desprolijas, «Esta habitación pertenece a Luciana Pérez Luján». Él tragó saliva. «¿Luján?». Luciana lo miró. «¿Puedo?». Tomás no respondió con palabras. La levantó en brazos y la abrazó con fuerza, y en ese gesto sellaron algo que iba mucho más allá de un apellido. Esa madrugada, mientras el viento golpeaba suavemente los cristales, Luciana volvió a despertar por un instante. Tomás estaba sentado en el sillón, leyendo. Ella se acercó, con paso tímido. «¿Tenés miedo de que un día yo me vaya?». Tomás cerró el libro y la miró a los ojos. «A veces. ¿Y qué harías si me voy?». «Iría a buscarte, como siempre». Luciana lo abrazó. «Entonces no me voy a ir». «¿Nunca?». Él sonrió. «Bueno, entonces prometo quedarme con vos todo el tiempo que vos quieras». Luciana se acurrucó junto a él, y antes de quedarse dormida susurró. «A veces la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te entrega algo que aún podés amar». Tomás besó su frente, y eso es más que suficiente.